Buenos días. Nos sentimos muy honradas de participar de este segundo Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva para la Paz y la Reconciliación y segundo Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Tecnologías de la Comunicación. Somos 3 docentes de Argentina. La Magíster María Cristina Laplagne, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, situada en la provincia de San Juan, y la Magíster Adriana Mayo y Graciela Bertazzi, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, situada en la provincia de San Luis. Nuestra presentación se denomina Prácticas Inclusivas en Educación Superior para superar la desigualdad en la reproducción social y la brecha cognitiva. Por un momento nos atrevemos a realizar un hipotético estudio de la realidad de las tecnologías en la educación superior y nos detuviéramos a analizar su relación con la igualdad y la inclusión. Podríamos imaginarnos trabajando con un dispositivo a la manera de los trabajos de campo sugeridos por Foucault. Y allí veríamos que este imaginario estudio de la educación superior en las universidades latinoamericanas impacta la agenda del tercer milenio con un discurso paradójico que nos habla de inclusión, de masificación, de matrícula, de igualdad y calidad. Un discurso que pondera las nuevas tecnologías con el arma y como el arma de soporte para esta nueva revolución en la información y en el conocimiento. Sin embargo, la brecha existe, a pesar de las líneas de acción establecidas. A la manera de Gilles Deleuze, observaríamos que en este entramado se han producido tensiones, que se han desdibujado los sujetos y sus acciones. Esta agenda social nos hablaría de nuevos determinantes del poder, del saber y del poder de la acción. Es que las nuevas tecnologías parecen estar tejiendo su propia trama de poder y están determinando sus líneas de fuga de aquellas metas a las que nuestras instituciones han sido llamadas. Es precisamente este el espacio para que los sujetos actores del sistema, comprometidos con la realidad social, se detengan a realizar este imaginario análisis a fin de comprender desde la crisis cómo se puede relevar los procesos educativos. Este estudio propondría un recorrido por los planes de estudio y las currículas, comprendería lo oculto en los objetos, en los sujetos, en los discursos de las comunidades. Vería y podría permitirnos obtener una perspectiva in situ del campo científico en el cual las líneas de visibilidad y de enunciación nos aclaran la escena. Por el contrario, estos dispositivos de inclusión e igualdad parecen reflejar difusamente un terreno de la práctica universitaria compuesto por un conglomerado de acciones intrínsecamente relacionadas, de difícil acceso por variados factores que ayudan a entrelazar las prácticas con una realidad demasiado cercana para objetivar su estudio. Aplicando los conceptos de Deleuze de 1986, diríamos que comenzamos una carrera contrarreloj en la aplicación de tal estudio y que la rectificación en la implementación estratégica de las nuevas tecnologías y en la educación virtual es imposible por la inmediatez de los procesos. Sin embargo, es este insight el que precisamos, el que se nos vuelve imprescindible para comprender qué elementos sistémicos generan la fuga de los dispositivos pro igualdad y pro inclusión. No se puede mejorar, ni superar, ni rectificar aquello que no se ve ni se dice. Sucede que en la enunciación no estamos escondiendo una crítica, estamos buscando superar esas verdades, estamos interpretando, resignificando ciertas imágenes que han sido la resultante de símbolos colectivos atribuidos a la red. Hablamos de esas ideas, de su máximo poder y de su máximo conocimiento. Esto es una falacia,
pues en la realidad se nos indica que la red ejerce una línea de fuga que se aleja de la verdad, de la autoría responsable, en fin, tomando distancia del conocimiento en sí. Estos símbolos deben ser vistos y enunciados para que los actores, sean estos docentes o estudiantes, puedan hacerse cargo de la información, vencer obstáculos, transformar desde la visión y la valoración de los errores para ser ejemplos de practicidad y aplicabilidad de la verdadera sociedad del conocimiento en la educación virtual. Es desde un criterioso análisis de estos dispositivos que se nos permitiría comprender que a pesar de los esfuerzos, aún de estos dispositivos, tenemos que propender a ser dueños de nuestras propias prácticas y de los propios procesos de aprendizaje. Hacernos cargo desde una conciencia crítica y clara permitiría que mostremos desde la autoridad del conocimiento de nuestras cátedras cómo se transitan y se dominan los procesos de la incertidumbre, de la mediocridad y la masificación social mediante la tecnología. Así se lograría discernir legalidad y veracidad de la información disponible en la red. Estamos hablando de permitir que el sistema superior evolucione dentro y a favor de la tecnología, mediante la racionalidad de un análisis que vigila y se sustancia con sus propios fenómenos y sus tensiones. Al hacerlo, los actores de la academia motivarían a sus educandos a una gesta asignada por la inspiración, en la que se despiertan nuevos poderes, específicamente el de la creatividad y el espíritu crítico. Estos logros educativos llamarían a crear una subjetividad corporativa y se lograría verdaderamente la distribución de los saberes. Es en esta capacidad de análisis e interpretación donde se obraría a favor de la destrucción de los sesgos de exclusión y soledad que aparecen como fantasmas en la computadora ante la virtualidad educativa. En definitiva, habríamos vuelto a transitar la autopista del avance tecnológico como inclusión, al practicar la sinonimia de inclusión e igualdad de la mano de la virtualidad. Esta virtualidad educativa debe mostrarse más cercana y más consustanciada con los valores de nuestra región, que de ningún modo son universales en la educación. Y cuando hablamos de la región, es que comprenderíamos que nuestra patria latinoamericana presenta muchas fisuras y muchas grietas que son específicas de nuestros procesos sociales y educativos, y que las mismas deben ser analizadas en relación a las particularidades de los valores de estas comunidades universitarias. La educación virtual debe tender a generar en estas tierras idearios inspiradores y pacificadores, entre los cuales se destaque la esperanza, la reconciliación, la unión de voluntades, donde no hayan más sesgos discriminatorios ni resentimientos partidistas. Es la chance tecnológica la que nos llama a trabajar para no repetir relatos como los del sistema mundo de Manuel Wallerstein, de la reproducción de la injusticia y de la opresión de Pierre Bourdieu, de los conocimientos de dominados y dominantes de Noam Chomsky. La tecnología es la posibilidad del futuro para todos. Sin embargo, la academia parece cansada, se muestra silenciosa y contra esto sería ingenuo creer que el cambio, que el pensamiento crítico vendrá desde afuera. Somos y debemos ser los gestores de estas nuevas voces de cambio, de sueños, de esperanzas, de un futuro más igualitario, más inclusivo, menos corrupto, más honesto, menos opresor, en fin, para ser breves, más justos y más liberadores. Coincidimos con Hakim Bey que la sociedad de la información es caos y que el conocimiento es el ordenador de ese caos. La libertad es la que nos otorga la tecnología
puesto que nos permite movernos en ese vasto océano con espontaneidad, sabiendo que hay horizontes posibles. De Noam Chomsky. La tecnología es la posibilidad del futuro para todos. Sin embargo, la academia parece cansada, se muestra silenciosa y contra esto sería ingenuo creer que el cambio, que el pensamiento crítico vendrá desde afuera. Somos y debemos ser los gestores de estas nuevas voces de cambio, de sueños, de esperanzas, de un futuro más igualitario, más inclusivo, menos corrupto, más honesto, menos opresor, en fin, para ser breves, más justos y más liberadores. Coincidimos con Hakim Bey que la sociedad de la información es caos y que el conocimiento es el ordenador de ese caos. La libertad es la que nos otorga la tecnología, puesto que nos permite movernos en ese vasto océano con espontaneidad, sabiendo que hay horizontes posibles. Movernos en ese vasto océano con espontaneidad, sabiendo que hay horizontes posibles. Nos referiremos a continuación a las acciones inclusivas ya implementadas en el país con el objetivo de llevar a cabo prácticas de educación superior acordes con los nuevos paradigmas educativos. Históricamente, las universidades nacionales argentinas son públicas y gratuitas, y esa es una de las políticas inclusivas más importantes llevadas adelante por el Estado. Además, se ofrecen diferentes programas de becas como ayuda económica para aquellos que desean estudiar, algunas para comenzar los estudios universitarios y otras para incentivar la continuidad y la finalización de los mismos. Además de las becas nacionales implementadas desde el gobierno central, las universidades también brindan diferentes tipos de ayuda económica para favorecer a diferentes sectores de la población estudiantil. Por otro lado, muchas universidades ofrecen a sus ingresantes cursos de nivelación en las principales áreas disciplinares de cada carrera. Estos no son eliminatorios, sino solo tendientes a ofrecer iguales oportunidades para el acceso al tercer nivel. De esta manera, se tiende a igualar los conocimientos de los estudiantes que provienen de distintas escuelas y distintas regiones del país para asegurarse que todos tienen los mismos conocimientos y de ahí partir con la educación del tercer nivel. Por último, en 2006 se sancionó la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece entre sus objetivos la necesidad de generar acciones en pos del manejo de las TIC. Se optó por la elección del modelo 1 a 1 como estrategia de inclusión de tecnología en la educación, que tuvo como condición necesaria la distribución masiva de computadoras portátiles a cada estudiante y docente de la educación pública en la mayoría de las jurisdicciones educativas del país, en el nivel primario y secundario. Este plan se denominó Conectar Igualdad, y su objetivo fue dotar a alumnos y docentes de un acceso constante e ilimitado a la tecnología. Con estas medidas, el paso del tiempo y el uso masivo de computadoras, tablets y teléfonos inteligentes disminuyó en gran medida la brecha digital. Sin embargo, surgió lo que se denomina la brecha digital del segundo nivel o Second Level Digital Divide. Se considera como brecha digital del segundo nivel a la diferencia de habilidades y criterios para usar las tecnologías para educación. Las diferencias se basan también en el conocimiento de los estudiantes sobre estrategias de búsqueda de materiales, su habilidad para evaluar la calidad de la información y los diferentes motivos y usos que hacen de Internet. Esta brecha puede producir tanta marginación como la de primer nivel y dificultar la inclusión y el acceso de los ciudadanos al conocimiento, generando un nuevo grupo de personas con acceso a la tecnología, pero con un uso limitado de la misma, lo que está ocasionando más división en la sociedad
ya que hay grupos de personas con más recursos y capital intelectual que otros, o sea, intelectualmente más ricos. Eliminar esta brecha de segundo nivel constituye uno de los grandes desafíos de la educación. Para ello, se debería enseñar a los estudiantes a aprender y a desarrollar destrezas con un sentido crítico y a hacerse responsables del proceso de aprendizaje con un rol activo y autónomo. Es decir, formar un estudiante comprometido con su propio aprendizaje y consciente de que las decisiones que toma hoy son las que forjarán su futuro. Para lograr disminuir o eliminar la brecha y que todos tengan las mismas oportunidades de vida, se requieren cambios profundos en educación, no solo en las prácticas educativas, sino también en las metodologías de enseñanza. Mencionaremos a continuación acciones que se deberían implementar con el objetivo de llevar a cabo prácticas de educación superior inclusivas acordes con los nuevos paradigmas educativos. Para desarrollar y llevar adelante buenas prácticas pedagógicas inclusivas que resuelvan la desigualdad generada por la reproducción social y la brecha digital del segundo nivel, el sistema educativo debería tener en cuenta el contexto sociocultural en el que las instituciones están inmersas y así generar políticas y acciones que incentiven cambios y actuar en base a ellas. La formación docente debería centrarse en desarrollar las siguientes competencias: capacidad reflexiva y de autoanálisis de su propia práctica, es decir, docentes con capacidad y deseo de innovar y de replantear nuevas formas y metodologías para generar aprendizajes significativos; competencias tecnológicas y capacidad para poder desarrollarlas en sus estudiantes. Si bien el estudiante tiene competencias tecnológicas, estas no están orientadas a la educación. El docente debería enseñarles las potencialidades de las TIC con fines educativos. Capacidad de gestionar diversos y variados contextos de aprendizaje para, por un lado, atender a las inteligencias múltiples de sus estudiantes y, por el otro, desarrollar estudiantes autónomos, responsables de su propio aprendizaje. Capacidad de guiar y acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje, brindándole las herramientas adecuadas para que pueda aprender a aprender, puesto que esto deberá hacer a lo largo de toda su vida. Capacidad de promover el aprendizaje colaborativo y cooperativo a través de actividades y tareas que permitan al estudiante desarrollar las competencias sociales para desenvolverse adecuadamente como parte de la sociedad. Capacidad de mediación en la comunicación multidireccional para interactuar con los estudiantes y enseñarles a comunicarse entre ellos y con el resto de los integrantes de la sociedad de forma adecuada. Capacidad de proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo. El docente debería proporcionar a los estudiantes las herramientas para lograr un pensamiento lógico. Capacidad de ser flexible y atender a la diversidad, enriqueciendo las actividades de enseñanza-aprendizaje con la metodología de resolución de problemas aplicados a situaciones de la vida real. Capacidad de motivación, es decir, debería tener la capacidad de generar actividades tendientes a incentivar al alumnado a través de proyectos significativos para ellos y para la sociedad. Capacidad de planificación estratégica en relación a su propia capacitación y desarrollo profesional. Para llevar a cabo estas acciones se sugiere generar talleres de reflexión por claustro o interclaustro para que todos los integrantes de la comunidad universitaria conozcan la visión y la misión de la institución y actúen acorde a eso. Implementar cursos o seminarios de capacitación para todos los miembros de la comunidad docente para trabajar sobre nuevas metodologías de enseñanza y estrategias didácticas innovadoras y novedosas. Crear programas de incentivo y apoyo para los docentes que trabajan en prácticas innovadoras y transformadoras. Y por último, fomentar el trabajo en red con docentes de otras instituciones y de otros países
como estrategia para conocer la realidad de la educación superior en otras regiones, conocer buenas prácticas educativas y replicarlas en nuestras universidades para beneficiarse de la experiencia y experticia de otros. En relación a los estudiantes, la educación debería enfocarse en la formación de los estudiantes como seres autónomos, responsables y críticos, con un rol más activo en relación a su propio aprendizaje, capaces de analizar y resolver problemas de diferentes índoles, de asumir responsabilidades sociales, con competencias y aptitudes para la buena comunicación, el análisis creativo, el pensamiento independiente y la habilidad para el trabajo en equipo. Además, debería abocarse a la incorporación de tecnología de la información y la comunicación en el aula. Con la alta disponibilidad tecnológica con que cuentan nuestros estudiantes y el mundo, es esencial que los docentes incorporen estas herramientas a las aulas, teniendo en cuenta sus potencialidades para la educación. A pesar del manejo y uso generalizado de estos dispositivos y aplicaciones por parte de los estudiantes, muchos desconocen sus innumerables ventajas para educación. También debería atender a la diversidad de estudiantes que acuden a sus aulas y sus diferentes estilos de aprendizaje, ya que hay multiplicidad de metodologías y herramientas tecnológicas que posibilitan abordajes adecuados para cada una de ellas. Las TIC nos brindan la posibilidad de trabajar con diferentes formatos en ambientes de aprendizaje enriquecidos, adecuados a las necesidades de nuestros estudiantes, esto es, trabajar con un aprendizaje centrado en el estudiante que despierte su interés y motivación. Por último, debería formar personas para un mundo que aún no conocemos. Por lo tanto, no se puede limitar solo a la transmisión de saberes, sino a aprender, para que el estudiante tenga las herramientas adecuadas para aprender lo que necesite a lo largo de toda su vida. Para concluir, en los planes institucionales de la mayoría de las universidades argentinas se mencionan entre sus misiones afianzar su identidad como universidad pública, gratuita e inclusiva para contribuir a la igualdad de oportunidades y defender la educación para educar a ciudadanos éticos, libres y comprometidos socialmente. Y entre sus propósitos institucionales los de contribuir a la formación de ciudadanos responsables, con capacidad crítica política y conciencia social para dar respuesta a las demandas del contexto que surjan de la agenda pública. Impulsar políticas y acciones conducentes al logro de la igualdad de oportunidades para posibilitar el ingreso a los estudios universitarios, la permanencia y el egreso. Promover la democratización del conocimiento y la educación permanente utilizando vías alternativas para el acceso a la educación que ofrece la universidad, contemplando las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad. Y por último, ejercer un rol protagónico y aportante en la construcción de un proyecto del país y sociedad. Sin embargo, lejos estamos de lograr estos objetivos. Para generar esta desafiante y profunda transformación que requiere el sistema de educación superior, las universidades deben aceptar el reto al que están llamados los educadores del nuevo siglo, que serán los líderes que, promoviendo el estudio y la investigación, gradualmente incorporarán y compartirán la necesaria comprensión de los factores que facilitan el desarrollo de buenas prácticas inclusivas. Todo esto respondiendo a una política institucional clara y bien definida, es decir, se requiere de una decisión política que impulse estos cambios, mejore la oferta educativa y genere acciones para la formación universitaria igualitaria e inclusiva.